Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Alfa y Omega Villa de las Flores. Es un privilegio, hermanos, en esta mañana, tarde ya, dirigirme a ustedes para compartir la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ustedes, hermanos, que son la iglesia amada del Señor. Y gracias a Dios porque en ese tiempo podemos estar confiados en el Señor. Esperamos en Dios. Dice su palabra en Salmo 31, versículo 19. Cuán grande es tu bondad que has mostrado a todos los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y hermanos, debemos esperar en Dios en este tiempo delante de los hijos de los hombres. Quiere decir, mostrando que tenemos fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo y que la fe en Él nos libra del temor y nos da seguridad. El día de hoy, hermanos, empieza en todo el mundo la celebración de lo que se llama la Semana Mayor, la Semana Santa, la Semana de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda está establecido que fue en estas fechas que nuestro Señor Jesucristo padeció. Y esta palabra pasión es adecuada, muy adecuada, hermanos. No aparece ahí en los evangelios, pero muy adecuada para describir lo que fueron los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Una pasión, hermanos, es una disposición del corazón, un sentimiento, un sentir no pasajero, sino algo que invade todo el ser y predispone a la acción. Pero ese sentimiento, esa disposición del ser, cuando se llama pasión, es algo intenso, es algo que consume. Y es algo que como todo lo que consume, es rápido. Y hermanos, en estos pocos días, los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente Él manifestó esa gran pasión que Él tuvo. Primeramente, su amor al Padre, su obediencia, su amor por el pueblo de Israel, que no debemos olvidar que es el pueblo que Él ama a causa de los padres, como dice Romanos capítulo 11, versículo 28. Ellos son enemigos ahora por causa del Evangelio, pero son amados por Dios a causa de los padres, a causa de Abraham, de Isaac, de Jacob, que emprendieron ese camino de la fe, caminando con Dios por medio de la fe, como muchos otros mencionados en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y allí en Hebreos dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hermanos, si nosotros vivimos en la fe, y debemos estar viviendo en estos días en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Él no se avergüenza de llamarse Dios nuestro. Les invito a que, si tienen su Biblia ahí en sus hogares, leamos la escritura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Es un pasaje conocido y se subtitula en nuestras Biblias, algo agregado ahí por los editores, la entrada triunfal en Jerusalén. Voy a darle lectura a esta porción. Dice así, es un poquito larga. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando a Betfagé, cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron pues los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino.
Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en este día por estar reunidos en tu nombre y por tener tu palabra que nos habla, la cual te rogamos que en esta tarde nos hable de manera específica a nuestra necesidad, para que nosotros sepamos cómo conducirnos como pueblo tuyo y también para compartir el mensaje de salvación con los que no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria tuya, Señor, te lo pedimos. Amén. Se llama esta entrada de Jesús en Jerusalén la entrada triunfal. De inmediato, si nosotros analizamos lo que siguió a esa entrada y lo que Jesús dijo cuando estaba cerca de la entrada de Jerusalén, nos damos cuenta que fue un triunfo aparente, fugaz, porque la recepción que le estaba haciendo la gente no se basaba en la realidad de lo que Jesús era, sino en una cosa que ellos esperaban, algo que ellos esperaban que realmente era falso. No era lo que Jesús había venido a hacer, lo que ellos esperaban. Esto se ve en el lamento de Jesús. Yo quisiera poner el énfasis de la meditación de ese día en esa última parte. Si tú conocieras, a lo menos en este tu día, era un día especial, lo que es para tu paz, si supieras lo que realmente causaría tu paz. Dice, pero ahora está encubierto de tus ojos. Y luego viene la profecía de la destrucción de Jerusalén que sucedió en el año 70 después de Cristo por los ejércitos de Roma. Y también se ve porque inmediatamente que Jesús entra en la ciudad, dice que lo que hizo fue entrar al templo y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Entonces ellos esperaban que les liberara Jesús de ese yugo romano que estaba sobre toda la nación, pero él anuncia que ese mismo yugo se iba a agravar al grado que iban a destruir la ciudad, su templo, todas las construcciones, y empezaba un tiempo para el pueblo de Israel a partir de ese día, a lo menos en este tu día. Ese día estaba profetizado por el profeta Daniel de manera muy precisa, a partir de que este profeta anunció las cosas que iban a venir sobre el pueblo de Israel y sobre algunas naciones o ciertas naciones sobre el pueblo de Israel. Empezó un tiempo que se llamó el tiempo de los gentiles, cuando el gobierno había sido quitado, la soberanía había sido quitada del pueblo de Israel y otras naciones los dominaron.
Y en ese tiempo la cronología mundial se empezó a establecer de manera precisa. Y hay unos estudios muy minuciosos que dicen que en esa profecía de Daniel que se encuentra en el capítulo 9 de su libro, los versículos 24 a 27, es una profecía llamada las 70 semanas de Daniel. Y cumpliéndose esas semanas en diferentes plazos, en la semana 69 se dice que en esa semana, cuando se completara esa semana, vendría el Mesías príncipe. Y Jesús era el Mesías prometido a Israel para heredar el trono de David. Y entonces Jesús era el príncipe en ese día, que ellos le debían recibir como tal. Pero ellos habían pensado, y en cierta manera era cierto, había ciertas bases para que ellos pensaran en que eran un pueblo de privilegio. Ellos realmente tenían ciertos privilegios, estaban bajo un pacto. Pero a partir de que vino Jesús, todo cambió. Nosotros tenemos que entender que Jesús vino a establecer un nuevo tiempo, una nueva época en que Dios trata a los hijos de los hombres bajo un principio maravilloso que se llama el principio de la gracia. Antes de Jesús, los hombres estaban relacionados con Dios mediante creación, mediante promesa o mediante pacto. Y en la promesa y en el pacto, el hombre podía alegar ciertos derechos, ciertas cosas que podría esperar de Dios. Pero a partir de que este pueblo rechazó a Jesús, porque esta reacción, este choque que tuvieron ellos, Jesús viene a liberarnos, pero Jesús entra y dice: quiero que se arrepientan, ustedes están viviendo de una manera contraria a lo que Dios estableció con ustedes mediante un pacto. Han hecho de mi casa, que es una casa de oración, una cueva de ladrones. Entonces Jesús venía y vino a su pueblo Israel buscando que ellos se volvieran de corazón a Dios. Dice ahí en el capítulo 55 de Isaías, a ese pueblo que se le había dado la ley pero que no estaba caminando en obediencia a Dios, que dice el profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ellos no se daban cuenta que necesitaban el perdón de Dios y que Dios había buscado tener un pueblo que se diera cuenta de esto, que se volviera a Él y que entendiera que les había dado un camino que anunciaba a Jesús, que anunciaba que vendría un Salvador, porque ellos tenían sacrificios que temporalmente alejaban la culpa, pero que no quitaban el pecado, que les permitían volverse a acercar a Dios. Pero cuando Jesús vino, Juan, su precursor, el que venía delante de ella anunciándole, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a eso, porque el mundo estaba envuelto en tinieblas. El pueblo elegido de Dios, Israel, estaba envuelto en tinieblas y habría un cambio. Aquí se anuncia mediante la destrucción de Jerusalén por medio de los ejércitos de Roma. Y en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, hablando de este mismo evento, cuando Jesús entró a Jerusalén, se dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Versículo 37 de Mateo 23: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Si nos damos cuenta, esta es la misma expresión que tiene Lucas. Lo que la gente expresaba: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no era el tiempo. ¿Por qué? Porque no era la disposición que tenían ellos para recibirle a Jesús. Así que, hermanos, hay un cambio. Este es tu día. Tú no entiendes que este es tu día. Y no entiendes lo que deberías hacer en este tu día para que pudieras tener paz. Pero damos gracias a Dios porque todo esto no estaba fuera de los planes de Dios, no estaba fuera del conocimiento anticipado de Dios. Y ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, es el día de Pentecostés, cuando han pasado 50 días después de los eventos de la Semana de la Pasión. Dice el apóstol Pedro, predicando ese día de Pentecostés, cuando vino sobre la iglesia el Espíritu Santo, está hablando a sus compatriotas. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Notemos estas palabras. Todo esto estaba dentro del determinado consejo, lo que Dios había determinado y lo que Dios sabía de antemano, y anticipado conocimiento de Dios. Pero eso no quita la culpabilidad de las personas que intervinieron en la crucifixión, en la muerte de Jesús. Y lo que aquí menciona Pedro es una acusación. A este ustedes prendieron, lo apresaron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándolo. Cuando el hombre llegó a tener a Dios a su alcance, porque este es un evento extraordinario, una condición extraordinaria. No podemos ir a hacer mítines a las puertas del cielo, no podemos llevar pancartas, no podemos forzar a Dios a nada. Él es el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Nada de lo que acontece, de lo que hagamos, de que todos los pueblos se amotinen, perturba el gobierno de Dios. Pero un día Dios se presentó aquí, al alcance de las bofetadas, de los insultos, del rechazo, del odio, de los escupitajos, de los azotes, de las burlas, de la corona de espinas, de que se le pidiera burlonamente que profetizara mientras le golpeaban con el rostro cubierto para que adivinara quién le golpeaba. Un día Dios estuvo a nuestro alcance. Y ese día fue un día de traición y de crimen. La traición de Judas, junto con los líderes religiosos del pueblo de Israel, los sacerdotes, los fariseos. Y dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 3, dice: vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El hombre se convirtió en el traidor y en el asesino de Dios, y se terminó todo privilegio por esa razón, de manera muy consciente por parte de los judíos. Ellos, cuando estaban en esas horas del juicio de Jesús, de la humillación de Jesús, previa a la cruz,
ellos con una arrogancia, soberbia y hasta cierto punto desconocimiento. Capítulo 27 del Evangelio de Mateo, versículo 24, dice 23: y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo a Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y efectivamente, la sangre de Jesucristo, desde el punto de vista de la culpa como de un homicida, fue sobre este pueblo de Israel. Ahí en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 24 en adelante, dice: ellos, son Pedro y Juan, junto con la iglesia, después de haber sido azotados por los sacerdotes y los ancianos, y después de haber sido liberados, dice, fueron a la iglesia, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí tenemos lo mismo que dice en Hechos 2, la traición, entregar a Jesús por manos de inicuos, y se reunieron. Herodes, que era un rey que reinaba sobre Israel, pero era un extranjero; Poncio Pilatos, que era un romano; todos los pueblos gentiles que estaban ahí representados con los peregrinos que llegaban de todas las naciones, y el pueblo de Israel. El hombre tuvo a Dios a su alcance. ¿Y qué hizo con Dios? Lo traicionó. Y en el cuerpo de Jesús, que Dios le había preparado, como dice en Hebreos, me preparaste cuerpo, un cuerpo para que pudiera morir por nuestros pecados, y todo esto por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pero también por la traición, también por el ánimo homicida, que es común a nosotros, que no es solamente del pueblo de Israel, que no es solamente de los romanos de aquel tiempo, porque todos nosotros estamos en una situación muy parecida, o hemos estado, y algunos hemos salido de ella, de esa posición, hemos estado en esta misma situación. De este día que es el día de gracia, así dice el Evangelio de Juan, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Qué es la gracia? La gracia es una disposición de Dios, que no hallando en el hombre ningún motivo, ninguna causa, ningún derecho que ese hombre pueda reclamar, ni por creación, ni por promesa, ni por pacto, porque todo eso se terminó cuando Jesús fue entregado y fue llevado a la cruz. Encontrando al hombre en esa situación de que no puede esperar nada de Dios, ni merece esperar de Dios nada bueno, por el contrario, podría encontrar la ira, el juicio de Dios. Dios se dispone a darle de sus riquezas en gloria, de su salvación, de su perdón, el perdón de los pecados. Dice ahí en Hechos capítulo 5,
Jesús fue muerto. Fue muerto por traición. Fue muerto por un juicio ilegal, tramposo. Fue muerto en medio de la humillación. Diríamos ahora, se violaron todos sus derechos humanos. La mentira, testigos falsos, traición, uno de sus discípulos, entregándole por dinero. Sin embargo, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Jesús ha exaltado, a este Dios ha exaltado con su diestra, con su poder. Aquí dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esa es la postura de Dios. Ese es el lugar de Jesús, de la tumba, de la cruz, de la tumba. Dios le levantó y lo exaltó con su poder. Y lo ha exaltado como príncipe, es decir, como el que tiene todo poder. Él fue aceptado como príncipe por los judíos en ese día de la entrada triunfal a Jerusalén sobre una base falsa que Jesús no estaba dispuesto a aceptar, como cuando multiplicó los peces y los panes y la gente quería arrebatarle y hacerle rey, porque ellos estaban pensando, este rey prometido viene para resolver nuestras necesidades, pero ese rey venía para que ellos le recibieran como Señor de sus vidas y le reconocieran y arrepentidos se rindieran a sus pies. Pero ellos decían, no, viene a servirnos, viene a liberarnos. Eso fue para ellos, un príncipe rechazado. Por eso esa entrada triunfal pues es muy aparente. No corresponde a la realidad decir que fue una entrada triunfal, más que diríamos como lo sintió la gente por un poquito de tiempo, mientras los líderes que en ese mismo día que él empezó a limpiar el templo decidieron matarlo, y después los líderes pervirtieron los ánimos de la multitud y la multitud gritaba, crucifícale, crucifícale. Pero ese Jesús fue levantado por Dios, fue exaltado por su poder como príncipe, pero como príncipe y salvador. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él es el príncipe salvador. Ahí dice de Israel, pero un poquito más adelante dice, cuando Pedro ha ido a la casa de Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos, y en el capítulo 11 vienen los hermanos de Jerusalén y le reclaman porque fue a una casa de gentiles y comió con ellos, porque ellos tenían ese orgullo judío, ese orgullo que siente un privilegio. Y Pedro les explicó, les dijo que él les predicó el evangelio y vino sobre ellos el Espíritu Santo como sobre los judíos el día de Pentecostés, el día que Pedro se levantó a predicar su primer sermón. Y les dice, versículo 17, capítulo 11 del libro de los Hechos, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué preciosas son estas palabras. Hermanos, ¿saben que usted, si pudo arrepentirse de sus pecados, es porque Jesús fue exaltado como príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados? Es el poder suyo. Es el poder suyo por medio del Espíritu Santo el que nos permite volvernos a Dios. Porque cuántas veces en nuestra vida, sintiendo culpa
pero no conociendo el Evangelio, no conociendo la salvación que Dios obró en Cristo para nosotros. Dejábamos un pecado porque nos dábamos cuenta que nos hacía daño y que nos hacía sentir culpables, a veces, esporádicamente. Pero no es suficiente dejar el pecado. Como leímos en Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y esa misericordia, esa gracia, ese perdón, tienen su fundamento en que Jesús murió por nuestros pecados. En estos días, algunos me han preguntado, como ya se los mencioné en la primera predicación, que no fue una transmisión en vivo, si estas cosas que están ocurriendo en este momento, la pandemia, es un juicio de Dios. Y yo voy a explicar esto de manera más amplia en otra ocasión. Pero lo que yo quiero decirles en este momento es que Cristo ha sido exaltado por Dios como príncipe y salvador. Amén. Y como príncipe está sentado sobre un trono. Y ese trono es el trono de la gracia de Dios. Y dicen, bueno, ¿no es esto un juicio? ¿No es esto un juicio de Dios? Ahí en el Evangelio de Lucas, voy a leer algunos pasajes que hablan, algunos de ellos sobre lo que ya estábamos viendo también en el capítulo de la entrada triunfal, el capítulo 17 del libro del Evangelio de Lucas. Dice que vendrá un tiempo cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y se refiere al tiempo cuando Jesús anduvo en esta tierra haciendo bienes. Pero después habla de un día, de los días del Hijo del Hombre. No fue cuando Él venga, pero venga en juicio. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, dice, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dios ha encomendado a su Hijo el juicio. Y dice aquí, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y entonces, ahí le dice en el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Pero la Biblia habla de días. Y cuando nosotros nos hacemos la pregunta de si esto que está pasando es un juicio de Dios, podemos tomar dos caminos. Uno es conjeturar, tratar de analizar nosotros los hechos y poner al hombre sobre un banquillo, o ponernos nosotros mismos sobre un banquillo, analizar nuestros hechos o los hechos de la humanidad y determinar si es acreedor a un juicio. Y en términos generales diríamos sí, pero es un acreedor de un juicio en este día, en este tiempo, con esta pandemia. Por ese camino no podemos sacar conclusiones. Nosotros no tenemos esa capacidad. Eso está fuera de nuestra capacidad. Lo que sí podemos determinar es en qué día vivimos. Y eso lo debemos extraer, no conjeturar de la palabra de Dios. Y así como dice que Dios ha encomendado todo el juicio al Hijo, también habla de un día. Y allí en el libro de los Hechos, capítulo 17, dice que
versículo 30 en adelante, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hijos, los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Romanos, hay un subtítulo ahí que dice el justo juicio de Dios. Es como todos los subtítulos que aparecen en la Biblia, es agregado por los editores, no es parte del texto original, por lo cual siempre tenemos que tratar de discernir si corresponde con el texto. Y así es en este caso. Dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Otra vez vemos aquí, hermanos, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 16 de este mismo capítulo dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero notemos lo que dice en el versículo 4: menosprecias la riqueza de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede guiar a un hombre al arrepentimiento? ¿Es el juicio de Dios? Aquí dice que es la benignidad de Dios. Tenemos un claro ejemplo, hermanos, en la cruz del Calvario, cuando estaba Jesús en medio y dos ladrones, uno a cada lado suyo. Jesús fue crucificado primero. Si uno lee los 4 evangelios, así es. Fue crucificado Jesús y luego los 2 ladrones, de manera que los 2 ladrones pudieron ver cuando se levantó la cruz de Jesús, cuando clavaron el título sobre su cabeza, y todo lo que se hizo, y todo lo que Jesús hizo y dijo, y todo lo que Jesús expresó, no solo con sus palabras, con toda su expresión, con toda su disposición, con toda su mansedumbre, su silencio, inclusive como cordero fue llevado al matadero. Y uno de los ladrones, seguramente los 2 eran judíos y conocían las promesas a Israel, conocían las promesas de un rey, de un redentor, de un salvador. Así dice de Ana de Fanuel en el capítulo 2 de Lucas, y de Simeón: esperaban la consolación de Israel, dice de Simeón, y de Ana dice: esperaban la redención en Jerusalén, muchos junto con él. Y él vio todo. ¿Y qué le hizo arrepentirse a ese ladrón? Fue ver a Jesús como cordero inocente, porque dijo: nosotros estamos aquí en la misma condenación por lo que han merecido nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Y le reconoció como rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, nosotros nos arrepentimos cuando sentimos la carga de nuestro pecado, pero tenemos la obra de Jesucristo, el que murió por nuestros pecados, que obra en nuestros corazones, y nos damos cuenta que aunque siendo aún pecadores, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Y tenemos el ejemplo en las circunstancias en que hay un gran peligro
Y las personas parece que se arrepienten y se hincan. Yo he visto personas en el temblor del 85, el del día siguiente, que también fue muy fuerte por la noche, en la calle las personas de rodillas. Pero pasa el peligro y se ve que no hubo un arrepentimiento verdadero. Viene un suspiro de alivio, dicen, volví a nacer. Pero volver a nacer es cuando nosotros nos volvemos a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento, y así podríamos seguir buscando citas donde la Biblia nos dice que hay un día de juicio. Dios ha establecido un día para juzgar a los hombres, pero este día es el día que dice ahí Tito, la gracia de Dios se ha manifestado a los hombres para dar salvación, para ofrecer salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La ley por medio de Moisés fue dada como un intermediario, pero la gracia vino, la gracia fue hecha por Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y allí en el capítulo 3 de Romanos nos dice cómo estamos, cómo está la humanidad. Se acabaron los privilegios judíos, pero también se acabaron todos los privilegios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este es el versículo 23, pero el versículo antes dice, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y más adelante en el capítulo 10 de Romanos dice, hablando, muchas veces se toman estas palabras como una fórmula de salvación y queremos hacer repetir a las personas estas palabras, pensando que repitiéndolas ellos pueden ser salvos. Pero realmente lo que dice aquí, esta es la palabra de fe que predicamos, es lo que ha venido diciendo todos, hermanos. Todo el plan de salvación de Dios. Pero aquí dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo, para traer abajo a Cristo. Pero Cristo ya vino, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, Cristo ya vino. Cristo ya murió por nuestros pecados. Decimos, ¿es esto un juicio? Es la ira de Dios. La ira de Dios espera un día. Y por ahora, la obra de Cristo es como un paraguas. O como esa burbuja de los que apareció en un programa de los Simpsons. Algo que está cubriendo a los hombres, a todos los hombres que Dios les ofrece hoy salvación de manera gratuita. ¿Por qué? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Gracias. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero Cristo ya resucitó por la gloria del Padre. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, esto es lo que a veces tomamos como una fórmula, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y otra vez, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor que es Señor de todos, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es creer, invocar el nombre del Señor, de acuerdo con su Evangelio. Creer lo que la palabra de Dios nos dice sobre el Cristo Jesús, el cual fue hecho por nosotros. Sabiduría, justificación, santificación y redención, el cual fue herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y quien nos está ofreciendo hoy salvación a todos los que invocan su nombre. Si tú en este momento en tu corazón estás sintiendo que esta palabra de Dios está hablando, te está hablando, puedes invocar al Señor en esta hora. Puedes invocar su nombre como Salvador. Cualquiera que sea nuestra suerte en este mundo, siempre habrá cosas buenas, cosas malas. Ninguna persona vive exenta de conflictos. Ha habido pestes en el pasado donde han muerto millones de personas. Se cuentan por miles en este momento por esta pandemia. No sabemos cómo se va a desenvolver, pero lo importante no es nuestra suerte aquí. Puede terminar nuestra vida en cualquier momento, pero esta vida es un tránsito. Esta vida es un tránsito a la vida eterna, la cual podemos pasar separados de Dios por toda la eternidad, o con Dios, compartiendo Él su gloria, su bendición, con nosotros su paz. Que nosotros como iglesia sepamos en este tiempo disponernos para que nuestra vida sea usada por Dios y compartir el mensaje del Evangelio. El Señor Jesucristo vino como un rey que fue rechazado, pero fue exaltado por Dios. Ahora está sentado esperando que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, y vendrá un día glorioso, y vendrá el juicio en algún día, pero hoy está sentado sobre el trono de la gracia, ofreciendo salvación a todos los que le invocan, dando arrepentimiento para perdón de pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, bendecimos su nombre, porque hemos alcanzado esta gracia. Estamos bajo este pie de igualdad, sin privilegios. No pertenecer a una iglesia no nos salva. Hay naciones que se dicen cristianas. Después de la Reforma, los alemanes todos eran cristianos. Pero no somos salvos por pertenecer a una nación cristiana, no somos salvos por pertenecer a una iglesia. Somos incorporados a la iglesia de Jesucristo cuando somos salvos por la fe en Jesucristo. No hay privilegios, pero la gracia de Dios ofrece salvación a todos por igual. Bendito sea el nombre del Señor. Bendigamos su nombre en esta mañana, adoremos en esta tarde. Gracias. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, ese príncipe rechazado, y le rechazamos todos, y le rechazamos nosotros mucho tiempo en nuestra vida, y mucho tiempo rechazamos el Evangelio, pero un día bendito pudimos creer, pudimos arrepentirnos, y ahora gozamos de bendición, gozamos de paz, y tenemos seguridad en este tiempo, a un tiempo de aflicción, a un tiempo
de incertidumbre, pero podemos tener la seguridad, cualquiera que sea nuestra suerte, estando bien con Dios, el futuro es lo mejor. Esperamos lo mejor, vivir con Jesús para siempre en su gloria. Y cualquiera de nosotros que en esta mañana está escuchando este mensaje, si no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, pero lo puede recibir hoy puedes creer, hoy puedes arrepentirte, hoy Dios puede hacerte su hijo. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por esta bendita esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Porque Él no se cansó de tocar a nuestra puerta hasta convencernos de que Él es el pan de vida. Y así nosotros atender a su llamado. Y vamos a entonar para finalizar este himno que se titula Firmes y Adelante. Y también no antes quiero dejar pasar que si saben de alguien que no puede alcanzar estas predicaciones a través de este medio, pues ustedes lo compartan para que así pueda llegar a ellos. ¿Sí, hermanos? Compartan estas predicaciones. Y vamos a entonar este himno para finalizar. Bendiga, hermanos.